Bien, amores, tenemos que empezar a hablar de esta década 1810-1820. Nosotros ya estuvimos viendo, ¿sí? Los antecedentes de la Revolución de Mayo, ¿sí? Los hechos que se habían dado primeramente. Hablamos de las reformas borbónicas como un antecedente, hablamos de las influencias de la Revolución Francesa, de las ideas del iluminismo, ¿sí? Y ya hablamos también de las invasiones inglesas y de cómo había reaccionado la población bonaerense, ¿sí? A este hecho, y cómo se empieza entonces a preparar, entendiendo que ya España mucho más que esto no iba a poder hacer, por lo tanto empiezan como a percibir que medio como que se tienen que arreglar solos, ¿sí? Por eso se crean milicias, y habíamos dicho que las milicias son justamente eh, cuerpos similares al ejército, pero con otras características, ¿sí? Un poco más autónomas, ya no tan dependientes de España. Bien, entonces, después de todo este proceso, se empieza eh, a gestar la revolución. Todo esto ya lo charlamos, ya lo vimos, y entonces en 1810 se da lo que conocemos como Revolución de Mayo, que en primaria un poco lo tomamos como algo que pasa en un día, parece, o en la semana de mayo, y listo, ¿no? Como queda ahí. Hacemos el acto, bromeábamos con el acto cuando yo les mandé el video anterior, y bromeábamos con esto de que, bueno, quién no se vistió de dama antigua, o quién no se pintó la cara para hacer de negrito que vende empanadas o velas, ¿no? Y parece que queda ahí. En este caso nos vamos a adentrar un poquitito más, vamos a abrir la puerta de la Revolución de Mayo y vamos a ver qué pasó, cómo se desarrolló y cómo después todo esto que vamos a ver hoy y las clases que vienen lleva al Estado Nacional que conocemos hoy, ¿sí? Por eso esta etapa se llama Revolución de Mayo y primeras instituciones, y algunos historiadores, Alperín Dongui, que es un historiador muy conocido que hace historia argentina y americana, llama a este periodo también Revolución y Guerra. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? No puedo pasar la pantalla, siempre me pasa lo mismo. Acá, ahí va. Bien, entonces, una de las primeras cuestiones que tenemos que pensar de la Revolución de Mayo, y que siempre nos contaron como que de golpe y porrazo que hicimos ser independientes e hicimos la revolución, y pareciera que es algo que afectó a todo el territorio nacional. Y en realidad, la Revolución de Mayo es algo bien local, que se da justamente en Buenos Aires, y que después es necesario, eh, esperen que está ingresando Ámbar, perdón, decía, entonces, es algo que se da bien a nivel local, en Buenos Aires, ¿sí? Por eso después los historiadores se pelean por estas cuestiones, de si es una revolución, si no lo es una revolución, no vamos a negar la importancia de la Revolución de Mayo, pero sí tenemos que tener en cuenta que es una revolución burguesa y local, ¿sí? Es decir, el negrito que vendía empanadas prácticamente no le cambió la vida por la Revolución de Mayo, ¿se entiende? Por eso lo tenemos que pensar como algo local, burgués, y además que es un proceso de construcción largo. Largo, les puse yo acá, porque justamente, ay, miren, acá puse 1810, 1810, no, qué boba, no me di cuenta. Es 1810, 1820, como decía justamente la carátula de inicio, y es justamente lo que yo contaba antes que se llama revolución y guerra. ¿Por qué? Porque sí, la revolución se da, pero después hay que extender esa revolución, ¿sí? Hay que sacarla de Buenos Aires y llevarla a todas las partes del territorio del Virreinato del Río de la Plata posibles, ¿bien? Y este proceso va a ser muy intrincado y muy largo. Se van a empezar a dar justamente las campañas, ¿sí? Y las guerras de la independencia para llevar estas ideas de la revolución, que otra cosa que también siempre parece que quedó ahí como cuando analizábamos este proceso en primaria, siempre quedó como que todo el mundo recibió la revolución con los brazos abiertos, abrazó la causa de la revolución y la causa independentista, y esto no es así, ¿sí? Entonces, eh, además de que empieza la guerra contra los realistas, porque obviamente España no va a decir de golpe, bueno, chicos, sean independientes, todo bien. No, va a mandar soldados y refuerzos, entonces los que abracen la causa de la independencia y de la revolución van a tener que justamente pelear contra el realismo, pero también con los focos de resistencia locales, ¿sí? Por eso, cuando pensamos en un proceso revolucionario,
como ya vimos también en la Revolución Francesa, tenemos que pensar en marchas y contramarchas, ¿sí? No es todo color de rosa y todo lineal. Hay avances, hay retrocesos, ¿sí? Entonces, comienzan las guerras de independencia, yo acá les anoté, bueno, algunos nombres que vamos a ver justamente en este proceso: Güemes, Belgrano, Juana, Remedios del Valle, San Martín, ¿sí? Fíjense que no es casual que no anoté primero a San Martín. Anoté primero a Belgrano, a Güemes, a Juana, y por último a San Martín. Después vamos a ver por qué. Pero bueno, mientras todas estas guerras de independencia, en Buenos Aires se forma lo que conocemos como la Primera Junta, ¿sí? Que ya va a tener dos posiciones claras de entrada, digamos. Apenas se crea la Primera Junta, vamos a tener por un lado a Saavedra, ¿sí? De tinte más conservador, y por otro lado a Moreno, más revolucionario, ¿sí? Saavedra no va a hablar de independencia, Moreno tampoco todavía, pero sí tenía en su discurso este tinte un poco más revolucionario. ¿Se entiende hasta acá? ¿Voy muy rápido? Siento que estoy hablando a los pedos. Se entiende, se entiende. Bien. La primera junta se va a disolver, ¿sí? Y se va a formar la Junta Grande en 1811. ¿Con qué tiene que ver esto? Con que justamente Saavedra pretendía unir un poco más, digamos, juntar un poco más representantes de los otros territorios, ¿sí? Del Virreinato del Río de la Plata. Y la Junta Grande, que va a durar poquito, hasta 1811, va a dar paso al primer triunvirato y luego al segundo triunvirato. Esto se los cuento, lo tienen en el libro, pero no hace falta, digamos, que se vayan acordando bien como todo el suceso de primeras instituciones que se van dando, porque no lo voy a tomar nunca ni a preguntar así. Simplemente para que se entienda que se van sucediendo distintas formas de gobierno y ninguna, digamos, sí, la que más va a durar después va a ser el directorio, pero ninguna responde todavía a un proceso de organización nacional como el que vamos a ver y a conocer después, ¿sí? Entonces, primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato. El segundo triunvirato va a ser impulsado por San Martín y por la Logia Lautaro, y va a convocar justamente a una asamblea constituyente con el objetivo de declarar la independencia, porque hasta ahora todo muy lindo, pero nadie habló de independencia, simplemente estábamos atravesando el proceso revolucionario, y de sancionar una constitución. Ninguno de estos dos objetivos son cumplidos por la Asamblea del año 13. Sin embargo, es importante este hecho es bien simbólica, la Asamblea del año 13, porque se declara soberana primero, que es un montón, prohíbe el tráfico de esclavos, promulga la libertad de vientres. Libertad de vientres quiere decir que el hijo de la esclava va a nacer libre, ¿sí? Que es un montón también. Es decir, no abole la esclavitud, pero por lo menos sí promulga la libertad de vientres. ¿Qué más? Bueno, va a suprimir el tributo que tienen que pagar los pueblos originarios y empieza con la abolición de títulos y de privilegios de la nobleza. ¿Bien? Y también promulga justamente el cargo de director supremo, ¿sí? Que va a dar paso a lo que después conocemos como directorio cuando caiga el segundo triunvirato. Bueno, y las guerras de independencia implican, hay un montón de datos que tienen ahí en el libro y que yo no voy a entrar en ellos, pero implican, yo acá les puse algunas fotitos porque son justamente representativas de este momento, pero implican campañas hacia el Alto Perú y expediciones hacia lo que hoy es Paraguay y también Uruguay. En el caso de Paraguay y Uruguay se terminan dando dos procesos que son recontra diferentes entre sí, pero que terminan, digamos, generando naciones nuevas, ¿sí? No solo se van a independizar de España, sino que también se van a independizar justamente del Río de la Plata y de lo que después va a ser Argentina. Y respecto de las campañas hacia el Alto Perú, fueron tres que implican, bueno, varias batallas, el éxodo jujeño que va a llevar a cabo Belgrano, ¿sí? Derrotas, por eso yo decía antes que no tenemos que pensar como bueno, se van a poner la causa de la revolución al hombro, van a expandir la revolución, se van a pelear con Dios y María Santísima y todo va a salir bárbaro. No, hay avances y retrocesos, marchas y contramarchas, ¿sí? En el medio van a tener dos derrotas recontra desmotivadoras, digamos,
y que son las de Vilcapugio y Ayohuma, y la defensa en la frontera norte, que va a ser recontra compleja, va a estar a cargo de Güemes, que por eso fue feriado el 17 de junio, que lo vimos, se pasó para el 15, en honor justamente a este caudillo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos, más o menos? Este es un mapita que tienen en el libro y que justamente les marca desde dónde parten las expediciones, ¿sí? Y justamente lo que trata de mostrar es esto de las marchas y contramarchas que yo recién hacía referencia, ¿sí? Bueno, esto también, acá justamente se viene ahora el 17 de agosto, por eso no hablé de San Martín antes, y vamos a hablar un poquitito en el trabajo práctico que van a hacer, vamos a hablar un poquitito, van a tener que investigar acerca de este plan continental, este señor que está acá es Bolívar, para quien no lo conozca, y van a tener que investigar un poquitito esto de la idea de nación latinoamericana que tenían estos dos personajes de la historia, y van a tener que hablar un poquitito también de la vida de San Martín y demás. Pero le estoy buscando la vuelta para que no sea tan embole. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Bien. A todo esto, en 1816, donde el contexto cambia rotundamente, en 1814 retorna el rey que estaba preso, no sé si se acuerdan, retorna y quiere como restaurar la monarquía absoluta, ¿sí? Entonces, Belgrano y otros, San Martín y otros que estaban luchando por la independencia, nada, necesitan y presionan justamente para que se declare la independencia. Así que vuelven a generar la Asamblea Constituyente y declaran finalmente la independencia el 9 de julio de 1816. Yo acá les puse esta pregunta, si era una opción o no declarar la independencia. Creemos que no, porque justamente el contexto, si bien no era favorable, como sí lo era por ahí en 1810, era necesario sí en 1816 para sostener la causa de la revolución y que no se caiga todo el trabajo que ya habían hecho hasta ahora, digámoslo así. Pero eso se declara finalmente por presión, ¿sí? De Belgrano, San Martín y estos personajes. Bueno, ¿por qué antes, por qué ahora y no antes? Justamente por esto. Sí era necesario, de acuerdo a que el contexto europeo había cambiado así de golpe en pocos años, y entonces era necesario para no tirar todo el trabajo y el proceso para atrás, ¿sí? ¿Por qué se declara en Tucumán? Bueno, porque justamente acá empieza a darse este problema de que el proceso había sido bien local en Buenos Aires, y lo que se busca juntando al Congreso Constituyente en Tucumán, es justamente descentralizar un poco el proceso. Bien, la Liga de los Pueblos Libres, que va a estar liderada por Artigas, y Artigas es un poco como el héroe de la independencia uruguaya, ¿sí? Pero no solo lo que hoy conocemos como Uruguay, sino también lo que hoy conocemos como Corrientes, Santa Fe, y por algunos años Córdoba, no van a estar de acuerdo justamente con que la revolución sea llevada a cabo por Buenos Aires, digamos, por lo tanto, no van a mandar diputados al Congreso. Pero, por lo menos el Congreso logra entonces declarar la independencia. Y en el documento dice de España y de cualquier otro tipo de dominación extranjera, digamos, tanto española como de otras naciones. Y yo acá les anoté, bueno, la revolución se torna conservadora porque justamente para sacarse de encima el problema de la banda oriental, que es lo que hoy conocemos como Uruguay, la entrega, ¿sí? Es decir, no va a luchar el Congreso Constituyente por esa porción de territorio, y entonces la banda oriental empieza su proceso a su propia independencia. Bien, y por último, creo que es por último, entonces, luego de todo eso, se declara el directorio, ¿sí? Habíamos dicho que en la asamblea del año 13, una de las cosas que se promulgan es que haya un director supremo, que lo podemos pensar como una especie de presidente, pero este director justamente va a tener como... El problema con todo este proceso es que siempre el poder va a estar concentrado en Buenos Aires, ¿sí? De hecho, en 1820 se vuelve a pudrir todo, se desata la crisis, se declaran las autonomías provinciales,
y por eso el directorio va a durar hasta 1820, si bien había sido instaurado por la Asamblea del año 13. Es decir, que el directorio es como la institución que más va a durar en tiempo en este primer periodo, pero bueno, eso es otra historia y lo vamos a ver en otro momento, y es bastante complejo también, por eso les puse un pequeño chiste, pero bueno, es lo que viene, ¿sí? 1820, 1829. Entonces, en resumen, si pensamos en la Revolución de Mayo, tenemos que pensar en un proceso que va y viene, ¿sí? Que tiene avance y retroceso, que para expandirlo tenemos que ir a la guerra, ¿sí? Las guerras de independencia, se dan todas estas primeras instituciones, la primera junta, la Junta Grande, eh, no me sale, los virreinatos me sale, no es virreinato, los triunviratos, ¿sí? Y el directorio. Se termina declarando la independencia y comienza entonces así el largo camino para construir la nación. Y acá les anoté algo que ahora tanto no se usa para nombrar este periodo, pero que nos va a ayudar a entender cuáles son estas posiciones que están siempre enfrentadas y por lo cual es tan largo el camino para construir la nación, que es un poco como la lucha entre unitarios y federales, ¿sí? Unitarios y federales básicamente son dos proyectos de país completamente distintos y que responden a intereses distintos, y que es en lo que nos vamos a focalizar en las próximas clases. Creo que hasta ahí. Bien, bueno, en definitiva, si entendieron algo, los y las felicito porque es bastante complejo todo esto de entender. Dejo de grabar. Ahí va. Bueno, ahí los vuelvo a ver. ¿Se entendió medianamente? ¿Hablé muy rápido? No, está todo bien. Se entendió, por lo menos. Bueno, como verán, son poquitos años, pero es como una cosa atrás de la otra, y por eso es recontra difícil explicar, y además es toda historia política en tercero, no porque la política sea mala palabra, pero son procesos como re complejos cuando se suceden así un gobierno atrás del otro y un hecho atrás del otro. Entonces, la idea un poco del Zoom era esto, como dar un pantallazo e ir ordenando, ¿sí? Cómo se iba dando cada cosa. Ahora les voy a subir esta aplicación entonces al muro, les voy a subir el videito que les dije de piña, y les voy a subir la actividad que, insisto, se va a entregar dentro de 15 días. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Lo que quieran decir, quejas, no sé, buzón de quejas, o buzón de sugerencias, mejor. ¿No? ¿Porque no entienden nada o porque entienden todo? No sé, para mí se entendió. Bien. Sí, para mí también. Bueno, mirá, me quedaron 8 minutos, me siento muy grosa. Hablé, los saludé, expliqué y todavía me quedan 8 minutos. Iba así, iba a los pedos porque pensé que no me iba a alcanzar el tiempo para explicar. Porque a mí me parece re difícil siempre. De hecho, todos los años lo doy distinto. Hola, Clary. Llegaste tarde, Clary, pero ¿escuchaste algo? Igual ahora lo voy a subir. ¿Quién más llegó tarde? Ámbar. Te admití ahí sobre el final. Bueno, menos mal que por lo menos un ratito pudieron escuchar. Aunque sea, nos vemos un poquito. Che, somos poquitos igual, me faltan como 7 u 8 personas. ¿Qué onda en teatro? ¿Estuvieron todos y todas? No, estuvimos más o menos. Se lo habrán mismo hasta dormido ahora. algunos. Más o menos lo mismo. Fue más temprano, fue a las Sí. 10. De las A mí 10 no a me las dejaban 12. tanto. Y estamos algunos. Bien, ¿y bien? Sí. ¿Les fue bien? ¿Entienden todo? Sí, es fácil teatro, no cuesta mucho. Sí, bueno, es artística. Las artísticas tienen esto de Mm. que son un poco más flexibles, por lo menos, ¿no? Mía empezó teatro por Zoom. Y está recopada. Vieron que es bastante artista mi hija. Así que bueno, Sí. me surgió la posibilidad, la profe es conocida, mía, así que bueno, arrancó. Y hace 2 lunes que está yendo y está bueno. Y tengo ganas yo también de empezar teatro. Te da como otra, ¿no? Otra
otro desenvolvimiento, como otras formas, por ahí está bueno, para desestructurarnos un poco. Sí. Ustedes son bastante caraduras, pero al tercero del año pasado yo me acuerdo que teatro les costaba un montón, como que no terminaban como de aflojarse. Bueno, igual ahora es todo distinto por acá, por Zoom, pero bueno, yo presencié así un par de clases y como que les costaba un poco esto, descontracturarse. Está bueno, por ese lado está bueno teatro. Bueno, si no tienen ningún comentario, nada para decir, ninguna duda ni nada, los y las dejo, me voy a cocinar y en un ratito les subo la actividad entonces. ¿Está? Dale. Y si tienen alguna duda, Dale. preguntan por ahí o por... Estoy grabando todavía, qué salame.